Bueno, hola a todos. Mi nombre es Astrid y les doy la bienvenida a este seminario online y a nuestra Study Expo número 25 en Australia. Para nosotros la verdad es que es un placer poder ayudarles en el proceso de construir su sueño en Australia. Así que Ivonne, Alejandra, Mari y yo formamos parte de uno de los equipos de Soledo, que es el equipo de latinos, y vamos a estar muy felices realmente de tratar de responder la mayor cantidad de preguntas que ustedes tengan relacionadas al visado de estudiantes en esta sesión. Así que les voy a pedir, si es posible, silenciar sus micrófonos para que todos puedan escuchar bien la presentación. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar tres grandes puntos hoy. La primera es respecto a cómo elegir la escuela de inglés. Después Ivonne va a hablar sobre la visa de estudiante, todo el proceso y los documentos, y posteriormente a la apertura de fronteras. Entonces vamos directamente a las escuelas de inglés. Ya vamos. No sé, Ale, si le puedes dar el siguiente porque no está funcionando. Ahí sí. Listo, entonces, ¿me escuchan todos bien? Sí, señora, perfectamente. Perfecto. Sí. Estupendo. Genial, entonces. Entonces vamos a ver primero cómo podemos escoger una escuela ideal. Vamos a ir viendo que obviamente hay muchos factores en los cuales influyen para tomar esta decisión. Pero la primera decisión importante es escoger la ciudad. ¿Ok? Una vez ya tengamos la ciudad definida, después podemos escoger una escuela. ¿Por qué? Básicamente porque eso va a depender que tengan una buena experiencia en Australia y que puedan obviamente cumplir de esa forma sus objetivos. Entonces, veamos ahora algunos de los factores que son los más importantes. Alex, si le das al next. A ver si no funciona. Ahí sí. Entonces, respecto a los cursos o las prioridades, es muy importante que cada uno de ustedes defina qué es lo que quiere potenciar. ¿Quieres potenciar el inglés o quieres potenciar de repente estudios de área técnica? Porque en base a eso, lógicamente, es lo que tienen que ustedes buscar. Y eso lo pueden ver a través de, por ejemplo, la disponibilidad de cada uno de los institutos. Por ejemplo, hay institutos de inglés, que es el curso más común que tomamos los latinos al momento de ir a Australia, y hay cursos, por ejemplo, de lunes a viernes, hay otros que son de lunes a jueves, otros que son en la mañana, en la tarde, en la noche, hay, por ejemplo, cursos electivos. Entonces es muy importante que ustedes definen qué es lo que quieren aprender para obviamente que se puedan acomodar incluso después si logran encontrar algún trabajo. Otro punto muy importante a la hora de revisar un instituto es ver dónde queda el campus o sus instalaciones. Por lo general, todos los institutos de inglés se encuentran en el centro de las ciudades, ¿ya? Y eso les favorece muchísimo porque hay incluso buses de acercamiento que son gratuitos, porque lógicamente el transporte no es algo de lo más económico como de repente es en nuestros países, sino que es un poco más costoso. Y al ser más costoso es a veces mejor ahorrar, entre comillas, el transporte y pagar un poco más en el alojamiento, pero para que puedan tener una mejor conectividad y no pierdan tanto recurso o tanto tiempo moviéndose. ¿Ok? Otra cosa muy importante es el review. A pesar de que no siempre los reviews están actualizados, ustedes cuando revisen tanto las instituciones como los cursos, es bueno que le pongan foco a ver los que son, por ejemplo, los comentarios más recientes, ¿ya? Y aunque durante este último año, por supuesto, la frontera ha estado cerrada, sí hay muchos reviews anteriores de estudiantes que han llegado a Australia y que dejan el feedback, lo cual obviamente nos favorece cuando estamos fuera de Australia porque no conocemos el país, ¿cierto? Entonces vamos a revisar también lo del mix de nacionalidades. Ale, si pasa la diapo. Que también es muy importante. ¿Por qué? En general, cuando uno quiere estudiar inglés, trata de obviamente no estar con muchos latinos, ¿cierto?
para no hablar el español. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que mientras más económico es el curso, más posibilidades hay de que haya latinos en el curso, ¿ok? Es obviamente un factor por el cual todos nos vemos siempre un poquito más apretados, que es el tema del presupuesto, pero incluso si su presupuesto no fuera tan alto y tuvieran que escoger un curso donde hay más latinos, depende mucho de ustedes, de cada uno por supuesto, el de repente tratar de no juntarse directamente con chilenos, colombianos, ecuatorianos, como es el caso de nosotras, porque obviamente les va a costar un poco más soltarse con el inglés. Y eso sí es muy poco probable que los profesores los pongan directamente a trabajar en grupo con un latino. Los va a poner con un tailandés, con un coreano, con un indio, pero no los va a poner con un latino. Entonces traten, por favor, dentro de lo posible, de esforzarse, obviamente, para que no, digamos, no se le haga un problema el estar siempre rodeado de latinos, que lógicamente es una tendencia que todos tenemos porque nos entendemos en nuestro idioma, en nuestra cultura. Entonces, que sea obviamente quizás en un momento de esparcimiento social, pero no en el día a día o no en los cursos, para que podamos aprender un poco más. Con respecto a los pathways, pathway es básicamente como los arreglos anteriores a cursos superiores. Es decir, nosotros cuando llegamos a Australia pensamos en 3 escalones. El primero es el nivel de inglés, después vienen los cursos técnicos o vocacionales y luego los cursos universitarios, que es como la gama más alta de cursos a los cuales nosotros podemos optar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos estudiando inglés, muchas veces decidimos estudiar algún curso que tenga algún propósito, por ejemplo, migratorio, pero para eso nosotros necesitamos contar con un nivel de inglés. Y vamos a explicar más en profundidad, pero siempre necesitamos completar 2 requisitos para estudiar cualquier cosa en Australia: un requisito académico y un requisito de inglés. El requisito académico lo podemos cubrir con nuestra secundaria, ¿ok? Completa, por supuesto. En la gran mayoría de los casos, lógicamente, si ustedes quieren estudiar una maestría o un doctorado, ahí obviamente tienen que tener ya un degree previo y completar los otros requisitos, que en este caso es, por ejemplo, el nivel de inglés. Y el nivel de inglés lo pueden hacer a través de rendir una prueba oficial como el IELTS, el TOEFL, Cambridge o PTE, pero también a través de arreglar un pathway, que es este camino que básicamente les valida en cierta forma el inglés como un test, como una prueba. Siempre y cuando la institución en la cual ustedes quieran estudiar posteriormente el inglés tenga convenio con esta institución. ¿Ok? Ese es el pathway. Por si después tienen alguna duda, nos pregunta sin problema. Del presupuesto ya conversamos un poco. Nosotros trabajamos como agencia con la gran mayoría de las instituciones a lo largo de toda Australia, por lo tanto podemos ajustar su presupuesto a más de algún instituto. Lo que sí es importante es que ustedes consideren que, como les mencionaba también anteriormente, mientras más ajustado sea su presupuesto, por supuesto el abanico se achica un poco. De esta forma puede hacer que lógicamente puedan entender un poco más latino, pero depende de ustedes el que esto debe ser algo positivo o un factor no tan positivo. Eso es netamente de ustedes. Y en promociones, básicamente siempre las instituciones están primero cambiando sus precios, sacando nuevas promociones, como las tenemos hoy en nuestra expo, que también lo vamos a explicar un poco más adelante. Y esto es importante que ustedes sepan que, a diferencia de cómo funcionan las agencias australianas fuera de Australia, nuestros convenios son directamente con las instituciones, ¿ya? Eso quiere decir que las instituciones son las que fijan los precios, y es probablemente que ustedes, al visitar un sitio web, encuentren un precio, por ejemplo, de $300 por semana, y ese precio es efectivo, pero es efectivo, por ejemplo, para Europa. Nosotros como latinos tenemos valores especiales. Entonces es muy importante que ustedes revisen la información con, por ejemplo, nosotros como agencia, para entregarle el valor para latinos, que por ejemplo de 300 puede caer a $230 por semana. Un ejemplo. El valor de la visa lo fija el gobierno australiano, ¿ya? Por lo tanto es un valor público. Y el valor del seguro también es un valor público. Entonces, es importante que ustedes sepan que el proceso en sí es muy transparente para nosotros como latinos. ¿Ok?
¿Vale? La próxima. Genial. Entonces, ¿por qué estudiar inglés en Australia? Hay muchos beneficios, los vamos a ir revisando a la medida que vaya transcurriendo la presentación. Sin embargo, es mucho más económico que muchos otros países. Como ustedes pueden ver acá, hay muchos países que tienen una visa de estudiante también, pero por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, los programas educativos o académicos son hasta un 85% más caros que en Australia, ¿ya? En Inglaterra son un 55% más caros que en Australia y Canadá un 16% en promedio. Estamos hablando del área educativa solamente. Entonces, es muy importante también tener en cuenta esto porque, por ejemplo, en países como Estados Unidos no te permite trabajar, ¿ok? En Canadá solamente puedes trabajar si estás haciendo un programa de maestría o de doctorado universitario, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y en el caso de Inglaterra solo puedes trabajar 10 horas por semana, pero en Australia puedes trabajar part-time o durante el periodo de estudios puedes trabajar 40 horas a la quincena y cuando estás de vacaciones puedes trabajar todo lo que tú quieras. Entonces, obviamente, eso ayuda a que todos los estudiantes internacionales puedan ir pagando de a poco también sus estudios si es que lo requisieran. ¿Ok? Y por último, estas son las 5 razones principales para estar en Australia. Yo sé que acá hay mucha gente de Colombia, también de Chile, México, si no me equivoco también, y yo sé que es muy importante, por ejemplo, el clima. Una persona que está acostumbrada a un clima frío, irse a un lugar, por ejemplo, como el norte de Queensland, que hay 40 grados, 45 grados en verano, es probable que le afecte. Así como una persona que está acostumbrada al calor y se va a Tasmania, que es mucho más frío, quizás uno no lo vea como una variable, pero sí es una variable muy importante que deben considerar, ¿ya? La calidad de vida, bueno, eso es mundialmente sabido, que Australia es reconocido a nivel internacional por ser uno de los países con mejor calidad de vida, incluso con la pandemia entre medio, sigue siendo uno de los mejores países internacionalmente. De la multiculturalidad ya hablamos un poco, el mix de nacionalidades hace que este país obviamente te enriquezca, porque no solamente tú vas a aprender un idioma, sino que te enriqueces culturalmente, conociendo todo tu alrededor y cosas que uno obviamente no está acostumbrado, digamos, porque Latinoamérica es más o menos bien parecido, incluso en cuanto a religión. Entonces es muy relevante culturalmente también ver este aspecto. En cuanto a trabajo, ya les mencioné que podemos trabajar 20 horas cuando estamos estudiando y 40 horas cuando estamos en vacaciones, lo cual lo hace completamente, digamos, exquisito para uno, porque el resto de los países no tiene esta misma ventaja. Y eso es lo que hoy también hace que muchos estudiantes decidan por este país para hacer sus estudios. Y lógicamente porque también es un país que tiene muchísimas playas. Si quisieran recorrerlas todas necesitarían como más de 30 años para recorrer todas las playas. Entonces, y no es solo eso, es rico en animales, en flora, en fauna, muchísimos parques nacionales. Entonces, la verdad, Australia es un país delicioso para vivir. Esa es la realidad. Así que ahora vamos a entrar de lleno al proceso de visa y para eso yo los dejo con Ivonne. Gracias, Astrid. Un saludo a todos, chicos. La verdad es que es una emoción para todos nosotros poder tenerlos a todos aquí reunidos y poder de alguna manera responder a esas preguntas que usualmente todos tienen sobre el proceso de aplicación a una visa de estudiante en Australia. Por ahí veo a algunos de mis estudiantes conectados. Saludos a todos, a José, a Tatiana, a Wilmer, a Jimena, muchos saludos y a todos los que están conectados en este momento. Es importante, de pronto añadiendo un poco más a lo que Astrid ya mencionó, Soledu es una agencia de estudios internacionales que se encuentra, pues la sede principal se encuentra aquí en Brisbane, en Australia. Sin embargo, Astrid nos acompaña desde Chile en este momento, entonces tenemos ese soporte desde Latinoamérica y Alejandra y yo nos encontramos acá en Australia. De todas maneras, el tema de estar solo en Brisbane no quiere decir que solamente tengamos procesos en esta ciudad. Tenemos convenios con las escuelas en todas las ciudades de Australia y asimismo las universidades, ¿vale?
Les voy a hablar un poquito sobre el proceso de visado de estudiante. ¿Me ayuda, Sale, pasándola, porfa? Bueno, vamos a empezar a hablar primero sobre cuáles son los documentos que se necesitan. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos poco a poco, porque pues aquí muchas de las preguntas siempre están enfocadas a cuánto tengo que demostrar de dinero. Entonces, eso es uno de los temas que vamos a hablar acá. Básicamente, estos 5 documentos, por decirlo de alguna manera, que tenemos aquí en pantalla, es lo que necesitamos de manera obligatoria para aplicar a una visa. Cuando hablamos del pasaporte, del GTI, carta de intención y el seguro médico, esos 3 documentos son los que necesitamos de manera obligatoria para subir una visa. Todo lo demás es considerado documentación de soporte y ya les voy a hablar sobre ellos. La parte de biométricos y cita médica son básicamente trámites que se realizan una vez la visa es aplicada. Entonces, realmente el pasaporte, el GTI y el seguro médico es lo único que necesitamos inicialmente para aplicar a la visa. Y en el momento en que la visa es aplicada, Migración Australia nos da los documentos para que el estudiante pueda realizarse su toma de datos biométricos y cita médica en su país. No todos los países en Latinoamérica tienen un centro de toma de biométricos para Australia o tienen un doctor autorizado. Por lo general, es necesario moverse a las ciudades principales de cada uno de sus países para poder llevar a cabo esto, ¿vale? Con la siguiente. Ahora, cuando hablamos de documentos de soporte, ya hablamos de todo lo que tiene que ver con certificaciones laborales, una oferta laboral a futuro, por ejemplo, la capacidad financiera, evidencia de propiedades si se tienen en el país de origen, certificados de estudios realizados. ¿Cómo funciona esto? Son documentos de soporte que básicamente le dan fuerza a la aplicación. No son documentos obligatorios y se suben una vez estemos realizando el proceso ante la Embajada de Australia. Es necesario hacerlo porque dentro del formulario que se presenta ante Migración con toda la información sobre ustedes, es necesario que esos documentos nos den el apoyo de todo lo que estamos diciendo. Que si yo digo que si esta persona tiene 5 años de experiencia, pues tengo una certificación que así lo demuestra. Que si yo digo que esta persona tiene una propiedad en su país, pues tengo un papel que así lo demuestra. Entonces, básicamente es decirle al país, todo lo que yo estoy diciendo es cierto y esta es mi evidencia. Es muy recomendable hacerlo. Es importante de todas maneras tener en cuenta que cada caso es totalmente particular. No todas las personas pues aplican con los mismos documentos, no todas aplican pues con los mismos soportes. Nosotros evaluamos caso a caso y les vamos recomendando cómo hacerlo. Vamos con la siguiente. Ahora, ¿cómo es el proceso de aplicación? ¿Qué hacemos primero? ¿Qué hacemos luego? Básicamente, como ya se lo mencionó, el paso número 1 es seleccionar el curso y la ciudad. Eso es lo primero y usualmente cuando ustedes se ponen en contacto inicialmente con nosotros, les damos esa primera información de estas son las ciudades, estos son los precios, estos son los cursos. Esa es la primera gran decisión que debemos tomar. Ahí es importante tener en cuenta que los precios son diferentes según la ciudad. No es lo mismo que vale un curso de 24 semanas en Brisbane a lo que vale en Sydney, por ejemplo. Y esas son las opciones que muchos estudiantes empiezan a evaluar. El paso número 2 es aplicar a la escuela y básicamente como lo conocemos en muchos países en Latinoamérica es como hacer un proceso de admisión o de inscripción. Este proceso no tiene ningún costo. Nosotros como agencia lo hacemos directamente con las escuelas y con las universidades. Y allí vamos a saber si el estudiante fue admitido o no para realizar el curso al cual está aplicando. El paso número 3, pues es la parte de realizar pagos. Obviamente para aceptar esa oferta de la escuela hay que hacer un pago inicial que la escuela solicita. Para personas que ingresan a Australia por primera vez, existe la opción de pagar 50 y 50, es decir, pagar solamente la mitad del curso para obtener el COE y una vez ingresen a Australia, unos meses después, pueden cancelar la otra parte del dinero. Esa es una de las opciones que usualmente los latinos toman. Aquí es importante mencionar, chicos, que todos estos procesos que estamos mencionando por medio de Sol Education para una aplicación de visa de estudiante no tienen ningún precio. Y ustedes se preguntarán, ¿y entonces cómo funciona? Básicamente somos un puente entre las instituciones educativas en Australia y el estudiante. Les ayudamos a hacer el contacto con todos ellos, a hacer el contacto con Migración Australia y nuestros contratos realmente son con estas escuelas y con estas instituciones.
Somos ese puente que les facilita a ustedes el proceso en su idioma y hace que obviamente todo sea mucho más sencillo para ustedes. Una vez realizamos todo el pago, pues básicamente tenemos ya los documentos obligatorios para la aplicación que la habíamos mencionado anteriormente, que sería el COI, que pues es obviamente el tema de la confirmación de matrícula, el seguro médico. Ahí obviamente también se va a hacer todo el tema del pasaporte y el GTI, que es pues todo lo de la carta de intenciones. Esta es una carta bastante importante porque allí básicamente se explica ante migración cuáles son mis razones para venir a Australia. No es una carta general, realmente migración espera que se cubran una serie de puntos importantes que pues obviamente nosotros como agentes ya conocemos exactamente qué es lo que ellos revisan y les ayudamos a ustedes con toda la información. Usualmente les pedimos una información básica, pero al final pues revisamos, incluimos lo que creemos que es necesario hasta que la carta finalmente queda lista para ser presentada. Una vez tengamos todo esto, se realiza el proceso de aplicación de visa. El formulario de aplicación ante migración tiene 25 páginas que obviamente son diligenciadas por nosotros después de haberle solicitado toda la información. Y una vez hagamos esa aplicación y hagamos ese clic final, es cuando migración nos da la orden, como ya les había contado, para que ustedes se realicen exámenes médicos y toma de datos biométricos en sus países. Vamos con la siguiente. Ahora, ¿cómo mitigo los riesgos de qué? De que mi visa sea negada, por ejemplo, y muchos estudiantes a veces nos preguntan, bueno, ¿y cómo hago si yo no tengo esto o me hace falta esto otro? El tema de la capacidad financiera, como ya mencioné, no es algo obligatorio y esto básicamente tiene que ver con tu nacionalidad y con la escuela a la que estés aplicando. Es un tema bastante profundo, por decirlo de alguna manera, pero en palabras generales les puedo decir de que Australia tiene una clasificación de países por niveles de riesgo. Podríamos decir que la mayoría de países de Latinoamérica se encuentran en nivel 1, lo cual es bueno porque pues nos permite aplicar a la mayoría de escuelas sin que nos pidan una capacidad financiera. Ahora, esto no quiere decir que a todos los casos los vayan a excluir de esto. La probabilidad de que la capacidad financiera sea solicitada luego de que la visa fue aplicada es del 0.0001% y obviamente hay unos casos donde esa probabilidad aumenta. Continuidad laboral y educativa. Migración a Australia revisa mucho que la persona que está aplicando una visa de estudiante realmente tenga un historial académico y profesional que vaya de la mano con esa aplicación. Ahora, si yo duré muchos meses sin trabajo y sin estudiar, pues migración me va a cuestionar de qué pasó en ese espacio, o si empecé una carrera profesional y no la terminé. Entonces, esa clase de cosas son tenidas en cuenta por ellos. Motivos para regresar. Esto, pues, básicamente, ¿cómo funciona? Es claro, y pues, digámoslo aquí en palabras coloquiales, es claro que la mayoría de los latinos quieren obtener una opción de residencia en países como este, en Australia. Sin embargo, hay que tener claro que la aplicación a una visa de estudiante es eso, una visa de estudiante. Y no es bueno darle visibilidad a migración de que mis intenciones son quedarme en ese país. Entonces, debo siempre mostrarle que tengo motivos para regresar a mi país de origen, porque si en algún momento ellos tienen visibilidad de que tus intenciones son quedarte en Australia, pues esa clase de procesos pueden terminar en una visa negada. La carta de motivos, que ya les mencioné más o menos de qué se trata, y pues obviamente nosotros como agentes internacionales les ayudamos en toda la redacción del documento hasta que quede totalmente perfecto para su aplicación. Seguimos con la siguiente. Como ya les he contado, chicos, y antes de seguir con esta diapositiva, cada caso es totalmente diferente. Si a Juanito le sirvió de esta manera, no necesariamente a Pepito le va a servir exactamente de la misma manera. Es importante que podamos revisar caso a caso para ver cómo podemos de alguna manera organizar la información antes de cualquier aplicación. Ahora, ¿qué es la capacidad financiera? ¿Quién la debe presentar y cuándo se debe presentar? Aquí hay dos conceptos claros que quisiera explicar. No se vayan a enredar con todo esto, pero bueno, aquí les estamos mostrando algunas imágenes de cómo es una aplicación de visa y voy a tratar de hacerlo en palabras pues muy sencillas para ustedes. La primera imagen es la página número 15 de la aplicación de visa de estudiante. Y como pueden ver, es una pregunta que nos pregunta a nosotros como agentes si el estudiante cuenta con los fondos
para vivir en Australia durante el tiempo de la duración de su curso. Y nosotros como agentes debemos responder a esa pregunta. Obviamente la respuesta debe ser sí, porque si colocamos no, pues ya llevamos un problema con la aplicación. Entonces, debemos sí o sí responder a esta pregunta. Estamos declarando que el estudiante cuenta con los fondos para poder aplicar a una visa de estudiante y para poder mantenerse en el país con las condiciones de la visa de estudiante. El segundo recuadro es otro documento y básicamente es una carta que le llega a un estudiante luego de que aplica una visa y le solicita la capacidad financiera. Entonces, si ven, en el primer recuadro simplemente declaramos que el estudiante tiene los fondos y en el segundo, migración está solicitando que se demuestren los fondos. Son dos cosas totalmente diferentes. Ahí el tema es en qué situaciones me piden que se demuestren los fondos y eso es lo que vamos a mirar básicamente. Entonces, básicamente en estos 4 casos donde hay mayor probabilidad de que se soliciten fondos. Ahora, no quiere decir que definitivamente vaya a ser así. Eso es un proceso que muchas veces considero que es muy subjetivo. Tratamos de minimizar el riesgo al máximo y tratamos de tener en cuenta todas las leyes migratorias de Australia, pero esta clase de casos es necesario tenerlos en cuenta y como les digo, lo más importante es poder revisar caso a caso. Uno, cuando tengo dependientes en mi visa. Entonces, si yo me voy a estudiar y me voy con mi esposo, obviamente mi esposo no viene como estudiante, viene como un dependiente de mi visa que no tiene derecho a estudiar por más de 3 meses, sigue teniendo derecho de trabajo, o me voy con mi esposo y mi hijo. Entonces, en esa clase de casos existe mayor probabilidad de que la capacidad financiera, se solicite y se solicite que sea demostrada. No solo declarada, sino también demostrada. El segundo caso es cuando la persona no puede mostrar un ingreso fijo o un ingreso propio, por decirlo de alguna manera. Es muy común con personas que aún se acaban de graduar de su carrera profesional, que de pronto nunca han trabajado. Muchos de ellos necesitan que un tercero les patrocine en cuanto a dinero para el viaje. Ahora, no quiere decir que es que le tienen que dar la plata, porque pues como les digo, una cosa es declarar y otra es demostrar, pero muchos utilizan los datos de su papá o de su mamá o de un hermano que les pueda demostrar el dinero en caso de que Australia lo requiera. También para personas que de pronto en el momento en que apliquen no tienen un trabajo o no han tenido un trabajo por mucho tiempo, entonces pues obviamente Australia se pregunta, bueno, y si usted no está trabajando, no tiene un ingreso, ¿cómo va a pagar este viaje? ¿No? Es como lo más lógico. Tercero, cuando hay una aplicación a estudios universitarios, este es un nivel académico que es uno de los más costosos en Australia y es otro de los casos donde usualmente aumenta la probabilidad de que nos pidan capacidad financiera. Y necesidad de estudios post 35 años, esto no quiere decir que los de 35 sea imposible venir, pero sí es importante tener en cuenta que Australia considera que una persona de 35 años ya debe tener unos fondos propios para poder hacer, por ejemplo, un estudio de inglés en Australia. Porque puede pasar, y así como para contarles un ejemplo, que una persona de 35 dice, me quiero ir a Australia con una visa de estudiante a hacer inglés y no tengo trabajo, mi papá es el que va a demostrar los fondos en caso de que me lo pidan. No es bien visto por Australia esa clase de situaciones, porque pueden llegar a pensar de que esa persona realmente no tiene motivos para volver a su país, porque no tiene un trabajo, porque al parecer no tiene los fondos necesarios porque es el papá quien le está patrocinando y que muy probablemente se va a quedar en Australia. Entonces, esas son las clases de pensamientos erróneos que debemos evitar en cuanto a migración para poder minimizar al máximo cualquier riesgo de negación de visa. Yo creo que esta es la última, ¿cierto, Ale? Sí. Bueno, yo los dejo allí con esa parte, sobre todo lo de aplicación de visa. Si tienen alguna pregunta puntual, pues al final vamos a dejar un espacio para preguntas puntuales. Por ahora, Alejandra les va a hablar sobre todo el tema de la apertura de fronteras. Hola a todos, bienvenidos otra vez a este seminario en línea. Primero que nada, muchas gracias por conectarse y obviamente quiero recordarles que si tienen alguna pregunta, por favor déjenla ahí en el texto. Nosotros estaremos respondiendo de a poquito. Si tienen preguntas acerca de la apertura de fronteras, si tienen preguntas para Iván acerca de visas o si tienen preguntas para Astrid acerca del tema del curso de inglés o de temas de cursos vocacionales luego, pues también lo vamos a contestar.
hablando de la apertura de fronteras, como pueden ver, pues no estamos en el mismo lugar, lamentablemente. Astrid está en Chile, yo estoy en mi casa en Brisbane y Yvonne está también en su casa. Desde hace 6 días estamos en lockdown, estamos en Brisbane, lamentablemente iniciamos por primera vez hacer este tipo de cosas que en los últimos 2 años no hemos sido víctimas del COVID. Entonces, el día de hoy, en los últimos 3 días, nos hemos levantado con 16 casos diarios, lo cual en comparación a lo que ustedes estuvieron viviendo en Latinoamérica no es nada, pero en nuestro caso, aquí en Australia, el gobierno se ha preocupado mucho porque no hemos tenido este tipo de cosas. Entonces, por el momento, pues estamos así. Les voy a hablar un poquito acerca de la apertura de fronteras y cómo sobre todo es que el gobierno ha estado manejando esto y por qué ha decidido hacerlo de esta manera. Entonces, iniciamos. ¿Cuál es la situación actual aquí en Australia? La situación actual, las fronteras obviamente del país han estado cerradas desde marzo del 2020 y no se ha permitido el ingreso de visas temporales. Las visas temporales no solamente hablan de visas de estudiantes, pero también hablan de visas de personas que han venido a trabajar temporalmente acá con visas de trabajo, visas de turismo, etcétera. Todas esas visas no han sido permitidas debido pues al COVID y debido a que los otros países no han podido controlar. Entonces, ese es el problema. Cuarentenas. Las personas ingresando deben cumplir cuarentenas obligatorias de 14 días en hoteles establecidos por el Estado. Esto no solo ha pasado con personas internacionales, pero también con los mismos australianos que han quedado fuera y empiezan a retornar al país. Entonces, estas personas están en 14 días en un hotel pagado por ellos y esto es lo que el gobierno quiere evitar al abrir las fronteras, porque no todos tenemos dinero para venir a pagar $3,000 por 14 días en un hotel. Entonces, el siguiente, obviamente, los lockdowns. Entre cada estado tenemos el lockdown de cada estado. Si un estado empieza contagio, Queensland cierra sus fronteras para ellos y así ha pasado con South Australia, con Northern Territory. Todos ellos han tratado de mantener. Actualmente Queensland ha sido uno de los mejores que ha podido mantener la calma en este punto, pero pues como les explico, hemos iniciado este proceso de lockdown y esperamos que no sea tan largo. Espero. COVID tracing, se determinan nuevos casos que han estado en contacto. Aplicaciones digitales en la mayoría de sitios. ¿Cómo va el COVID tracing? El COVID tracing básicamente, aquí en Queensland sobre todo lo que está pasando es lo siguiente. Ustedes cuando van a un lugar, a una tienda o lo que sea, van a encontrar un código, el cual tú tienes que escanear y decir que estuviste allí por ese tiempo. Entonces, cuando una persona contagiada ha sido detectada, lo que hacen es que revisan esta aplicación de dónde ha estado esta persona y contactan a todos los demás que han estado en ese mismo lugar al mismo tiempo. Entonces, básicamente es eso. Eso es lo que ha hecho Australia y creo que es una de las maneras que ha logrado controlar de que si existe una persona contagiada, han logrado cerrar completamente a todo el círculo social y esto no ha permitido de que se expanda y tengamos 1,000 casos por día. La vacunación en Australia. Lamentablemente, Australia ha estado un poquito más lenta de lo normal por diferentes razones, básicamente una de las cuales el gobierno piensa que socialmente nosotros no hemos tenido la experiencia que ha tenido fuera otros países, como por ejemplo Latinoamérica, Europa. Ustedes básicamente fueron a un pico súper rápido, mientras que Australia no ha vivido nada de eso. Entonces, las personas socialmente no tienen esa manera de que, ok, necesito vacunarme. Entonces, hemos ido bastante lento. El gobierno también pues no ha puesto mucho énfasis en conseguir las vacunas de una manera más rápida. Entonces, para cuando ya todo el mundo se quiso vacunar, no hubieron suficientes vacunas. Actualmente estamos con las vacunas limitadas para las personas que ya obtuvieron su primera dosis y que necesitan obtener la segunda. Creo que el siguiente cargo llega en octubre de Pfizer, que es la que la mayoría de los australianos ha decidido tomar, ya que AstraZeneca no es una opción para los menores de 50 años.
Entonces, estamos esperando para octubre. Creo Ivonne ya se vacunó su primera y segunda dosis. Mario también, que es nuestro marketing. Y Astrid también se vacunó en Chile. Yo aún estoy en la lista. No he recibido aún mi invitación. Pero pues aquí en Australia todos se están vacunando, incluidos los australianos residentes y los estudiantes de manera gratuita. Entonces, no hay ninguna como que si tú eres estudiante tienes que pagar extra o algo así, para nada. Todos son lo mismo. Como pueden ver, Northern Territory está un poco más rápido que el resto. Northern Territory en realidad es un desierto y hay muy poquitas ciudades en los lados de la playa, entonces es poca población, pero están haciendo un poco más rápido. ACT es Australian Capital Territory, que es donde está la capital de Australia. Ellos son un poquito más pequeños, entonces también están tratando de que dar prioridades a los otros estados para que ellos puedan después. Tasmania, ellos en realidad no han tenido ningún caso de COVID, entonces, porque es una isla que está fuera de Australia. South Australia, que es la parte donde está Adelaida. Adelaida ha ido bastante rápido. Victoria, New South Wales y Queensland son de las 3 principales ciudades y son de las 3 principales donde ustedes más o menos van a querer venir a este país, porque pues Queensland está lleno de playas, New South Wales es Sydney y quién no quiere ir a Sydney, y Victoria pues Melbourne, yo amo Melbourne by the way, pero pues sí, entonces nosotros estamos un poquito más abajo que el resto, pero también está avanzando. Ahora, ¿cómo comparamos esto con la vacunación en Latinoamérica? Y creo que es esto algo, por ejemplo, de ver con respecto a Chile. Según me contó Astrid, al día de ayer Chile alcanzó el 80% de vacunación. Entonces, ellos, por ejemplo, pueden llegar a ser uno de los primeros en ingresar a este país, porque todo lo que está manejando Australia lo está manejando basado en la vacunación, tanto de este país como del resto. Entonces, Colombia está también allí, México, Perú, Argentina y definitivamente mi país está un poquito más abajo que todo el mundo, pero en la actualidad nosotros estamos siendo los que tienen la mayor cantidad de vacunas diarias. Entonces, posiblemente para finales de este año también estaremos igual que Chile al 80%. Espero que el resto de países sea lo mismo, porque si seguimos con esta cantidad de vacunación a este tiempo, nosotros creemos que seríamos tal vez uno de los últimos en ingresar al país. Entonces, si tienen tiempo, yo sé que es un poco complicado, pero traten de obtener su vacuna lo más pronto posible, obtener su pasaporte de vacuna, porque con ese será uno de los requisitos para ingresar a este país. ¿Cómo va el plan? Este plan fue creado por el gobierno de Australia. Al principio no teníamos básicamente una guía de cómo se iba a empezar a abrir las fronteras, pero ya que empezaron la vacunación, el primer ministro decidió de que vamos a crear esta fase para poder abrir las fronteras. La primera fase, que es la que estamos actualmente, es la vacunación. Entonces, las tasas de vacunación en el país, formas alternativas de cuarentena, herramientas digitales para manejo del COVID y muy posible pasar a la siguiente fase en el 2022. La siguiente fase va a ser en el 2022, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos alcanzar el 70% de vacunación, el cual el gobierno espera obtener en noviembre del 2021, pero en caso extremo, enero o febrero del 2022. Entonces, ese es el problema, que nosotros también hagamos de nuestra parte para poder abrir las fronteras a ustedes. En la segunda fase, lo que va a pasar es que el aumento del número de personas ingresadas sean vacunados. O sea, las personas que ya tengan un pasaporte de vacuna serán los primeros en darles permiso de ingreso. Esto se va a basar a entrada limitada para visas de estudiantes y visas temporales. Como les expliqué, las visas temporales no solamente son respecto de estudiantes, son también de turistas, son también de personas que vienen a trabajar o también son personas que tienen parejas aquí en Australia
que son residentes australianos y ciudadanos australianos. Entonces, en ese caso, el gobierno va a permitir la entrada de estos estudiantes para que puedan iniciar sus estudios. Ahora, estos estudiantes se les va a dar la prioridad a los que ya estaban estudiando en este país universidad y que salieron de vacaciones en diciembre y no pudieron regresar antes de que cerráramos las fronteras. Segundo, los que ya iniciaron clases online. Y tercero, las personas que están aplicando a la universidad para ese semestre. Entonces, así va a ser primero en esta fase. En la tercera fase, la consolidación va a ser de la vacunación al 80%. Esperamos que llegara a esta vacunación a mitades del 2022. ¿Por qué? Porque el último 10 y 20% va a ser el más lento para poder alcanzar. Eso es lo que ha hablado el primer ministro. Se va a permitir la salida del país de vacunados porque actualmente nosotros, si tú eres estudiante, puedes salir cuando tú quieras, pero si tú eres ciudadano australiano o residente permanente de este país, tienes que solicitar un permiso para poder salir de acá. Porque a cierto punto vas a necesitar regresar y también tienes que decir por qué vas a regresar. Entonces, esas son dos cosas. No más cierre entre estados, actualmente nos encontramos aislados, entonces ya no va a existir nada de eso. Y la ampliación de burbuja de viaje. La burbuja de viaje primero se abrió con Nueva Zelanda. La siguiente para abrirse era respectivamente con Singapur y con otros países en Asia y Europa. Pero pues hemos vuelto, como quien dice, al primer paso porque tenemos casos y las burbujas se han cerrado. Las burbujas de viaje van a empezar a hacer con estos países porque ellos ya tienen controlado y la vacunación está mucho más alta que en cualquier otro lado. Entonces, por eso siempre quiero recalcar con ustedes que la vacunación es la parte más importante. Y la fase final ya pues sería un mundo post-COVID donde este virus ya sería considerado como una gripe. Entonces, ya no tendríamos que ir al hospital, ya no tendríamos que ir de emergencias y gracias a Dios tal vez no tendríamos que ver más gente morir. Entonces, en este caso sí sería ya regresar a algo normal. Las personas vacunadas no van a tener que hacer cuarentena, pero aquellos que por decisión propia, decisión ya sea de creencias o moral, no decidan vacunarse, obligatoriamente van a tener que hacer una cuarentena. Y esa cuarentena va a ser pagada por cada una de las personas. Entonces, vuelvo y les aconsejo, obtengan su vacuna lo más pronto posible. Esto, entonces, lo que nos quiere decir es que estamos planeando abrir las fronteras, sí. La vacunación está avanzando también. Para octubre esperamos que empiecen a llegar 1 millón de vacunas cada semana. Por esta razón es que el gobierno espera que para noviembre del 2021 o, en su caso extremo, febrero del 2022, ya estemos vacunados hasta el 70 u 80%. Entonces, en ese caso empezaríamos ya fase 2 y fase 3. Y al final la fase 4 pues ya sería lo más sencillo, que es llegar y tomar todo esto como que si nunca pasó, ¿sí? Entonces, lo que les recomiendo a ustedes es que vayan haciendo planes para el siguiente año, mediados del siguiente año, porque de esa manera Australia ya va a poder recibirlos sin ningún problema. Ahora, obviamente este seminario ha sido basado en nuestra expo. Nosotros hacemos expos cada 3 meses. En esta expo no solamente hablamos acerca de cursos de inglés, pero también hablamos acerca de cursos vocacionales, cursos de universitarios para aquellos que ya tienen el inglés. Entonces, obviamente, muchos de ustedes tal vez tienen un nivel inglés básico, un intermedio, y dependiendo del nivel de inglés es que ustedes pueden ingresar a diferentes cursos, ya sea vocacional, como por ejemplo, no sé, si se quieren especializar un poco más en business, o si se quieren especializar un poco más en IT, o tal vez carpintería, o si quieren ser constructores, etcétera, depende de qué nivel de inglés tengan. Tal vez algunos de ustedes ya están preparándose para hacer un máster, etcétera. Entonces, este tipo de ferias lo que les ayuda a ustedes es a conectar directamente con la universidad, con la institución. Esta feria exclusivamente es
mayoría es 80% universitario y el otro 20% es entre inglés y pocos cursos vocacionales. Entonces, lo que queremos ofrecerles obviamente es mostrarles qué es lo que tenemos, porque muchos de ustedes tienen preguntas acerca de fronteras, etcétera, y lo entendemos, pero también necesitamos que ustedes vayan informándose desde ya para poder tomar una buena decisión luego. Entonces, iniciar el proceso, ya sea que si su meta es migrar a este país o venir simplemente a conocerlo o mejorar su inglés porque tu trabajo en Colombia o en Chile o en Bolivia o en Ecuador lo solicita, entonces ahí es donde necesitan empezar desde el inicio. Eso es lo que nos ha diferenciado muchas veces a los latinos de los asiáticos. Los latinos simplemente no pensamos en qué va a pasar luego. El asiático lo que hace es desde el inicio planea todo lo que necesita. Entonces ellos no pierden el tiempo. No hacen cosas por hacerlo y luego pues es como que, ok, ahora sí lo quiero hacer. Y ya han perdido casi 2 años. Y eso para migrar, 2 años es muchísimo tiempo. Porque Australia considera tu edad para poder migrar a este país. Entonces, piénsenlo desde el inicio. Ahorita yo les quiero mostrar un poco de lo que es Safe Queensland, que es una de las instituciones más fuertes de aquí de Brisbane. Esta institución sobre todo ofrece inglés, ofrece cursos vocacionales, es básicamente como una universidad. Entonces, quisiera mostrarles unos videos. Ale, antes de seguir, no sé si de pronto damos respuesta, porque varias de las respuestas en el chat tienen que ver con las vacunas, Vale. como para cerrar el tema y luego sí continuamos con todo lo... Vale, a ver, veamos entonces. Déjenme abro esto. Y, hola Alejandra. A ver. Tengo dudas sobre los precios a las instituciones. ¿Qué instituciones tienen convenio? Yo estuve mirando y me interesa saber si lo tienen con Imagine. Gracias. Alejandra, sí tenemos con Imagine. Creo que, Astrid, ¿tú puedes hablar sobre esto? Sí, si quieren información específica relacionada a, por ejemplo, valores de instituto, yo les dejé el correo acá, latin@soledu.net, para poder enviárselas específicamente, porque no todos en este momento están, digamos, con ganas específicamente de estudiar inglés. Entonces, para no desviarnos tanto, puedo responder algunas, de hecho, que estaban acá. Una de esas era la que tú, Ale, acabas de mencionar, de Alejandra, que sí tenemos convenio con Imagine, ¿ok? En todos sus campos. Lo otro, con respecto a trabajar cursando maestría o doctorado, también pueden trabajar. De hecho, Ivonne está estudiando una maestría. Si después quieren preguntarle algún antecedente especial, ella es feliz, y Ale también estudió algo similar. Sí. Y Ale luego viene en relación a las vacunas. Bueno, yo creo que ahí, perdón, Ale, perdón. Antes de seguir con respecto a las escuelas, porque pues lo que Astrid dice es cierto, para cada caso particular, como lo hemos mencionado, los precios son diferentes por ciudad, por jornada educativa, por escuela, entonces ahí sí es importante manejar caso a caso. Al final de toda la presentación les vamos a dejar un correo electrónico y un número de WhatsApp. Igual muchos de ustedes ya tienen los WhatsApp de varias de nosotras, entonces ya de manera individual podemos responder a esas preguntas. Sin embargo, también es importante decir, y creo que es una de las preguntas más abajo, en qué está pasando con las escuelas ahora con el COVID-19, porque me imagino que muchos han escuchado que hay escuelas que han cerrado, y la respuesta es sí, efectivamente hay escuelas que han cerrado. Con muchos estudiantes he tenido la oportunidad de hablar, y es importante entender que hay 2 clases de escuelas de inglés en Australia. Una, escuelas que se dedican solamente a programas de inglés, escuelas que se dedican a programas de inglés y otros programas como programas vocacionales o programas ya de un nivel un poco más alto. Entonces, la mayoría de escuelas que solamente han tenido programas de inglés, incluso escuelas muy buenas, desafortunadamente han cerrado sus puertas, porque como ustedes pueden ver, ya llevamos demasiado tiempo con fronteras cerradas y son escuelas que dependen del estudiante nuevo que llega día a día a Australia. Entonces, como agencia en este momento no estamos recomendando todas las escuelas. Si hace 2 años alguno de ustedes nos hubiera preguntado a qué escuela puede estudiar, seguramente te íbamos a dar un abanico de opciones de hasta 10 escuelas por ciudad.
En este momento no lo estamos haciendo porque tenemos que ser responsables con el tema y sabemos que es una situación complicada y solamente estamos recomendando escuelas financieramente fuertes que sabemos que van a soportar esta situación y escuelas que hacen parte del Estado, que es básicamente es la siguiente parte de esta presentación. Les recomendamos, sea con nosotros o con cualquier agencia, que realmente apliquen a escuelas fuertes, a escuelas grandes, que no vayan a tener luego un problema de que la escuela cerró o de que no me quieren devolver el dinero y todo lo que ya seguramente muchos de ustedes han escuchado. Esa parte ahí es muy importante tenerla en cuenta. Sí, y en relación a eso mismo, disculpa, Ale, antes de que siga, Katy pregunta que cómo puede obtener una asesoría personalizada. Así que, como te mencionaba, ya pusimos el correo y es probable que una de nosotras ya te contactó, te mandó un mensaje o un mail, y si eso no ocurrió, entonces escríbenos a latin@soledu para que podamos contactarte y hacemos ahí un counseling en particular contigo o con cualquiera de ustedes. Exactamente. Pues creo que para finalizar este aspecto de las instituciones, es necesario que ustedes sepan que nosotros tenemos convenio con universidades alrededor de Australia. El top 8, que es básicamente las 8 mejores universidades que tiene Australia y que actualmente se encuentran en el top 100 del mundo, están aquí en este país. Y nosotros tenemos convenios con todas ellas. Concursos vocacionales de igual forma. TAFE son institutos como del gobierno, pero que también dan clases a internacionales, y estos se encuentran en todos los estados. Diferentes estados tienen diferentes TAFE. TAFE Queensland tiene un solo TAFE, pero por ejemplo Victoria tiene como 3 o 4. Entonces, y todos ellos son soportados por el gobierno. Entonces, cuando ustedes me preguntan qué ha pasado con las escuelas, pues estos ni siquiera lo han sentido, porque ellos no solamente dan clase a los internacionales, también dan clase a los australianos. Entonces, tienen que ir, por ejemplo, viendo ese aspecto. Cuando hablamos acerca de ¿se puede trabajar en Australia cursando la maestría? Definitivamente sí. Incluso ustedes escogen una maestría de research, que es de búsqueda de investigación Sí. o de doctorado. Ustedes pueden trabajar full time. Y su pareja, si vienen con su pareja, en cualquier masterado y en cualquier doctorado también puede trabajar full time. Entonces, piensen eso, es muy, muy bueno. ¿Cómo están? Jason dice, para el tema de las vacunas, ¿cuál requieren en sí o no importa el tipo de vacuna que uno tenga? Australia actualmente está usando solamente 2, Pfizer y AstraZeneca, pero lo que han dicho es que el PM ha dicho que va a aceptar aquellas vacunas que estén reguladas por la Organización de Salud Mundial. Entonces, si se han vacunado ya alguna otra, creo que hay una china, creo que está bien. La única que no ha sido aceptada, Sinovac, la única que no ha sido aceptada es la rusa. Entonces, lamentablemente, esa no creo que vaya a ser aceptada. Sí, en esa parte allí, pues como Ale lo menciona, esas son las únicas vacunas que se están utilizando en el proceso de vacunación en Australia. Sin embargo, para el futuro, por decirlo de alguna manera, con lo que va a pasar con las aplicaciones de visa, realmente Australia aún no ha determinado si se van a excluir vacunas. Esa información aún no es clara. Sabemos que estas son las vacunas que ellos están aceptando y son las que están colocando en el país, pero realmente aún no se ha establecido, como ya lo han hecho otros países, que definitivamente no van a aceptar ciertas vacunas. Australia aún no ha oficializado esta información. Obviamente, en el momento que la tengamos, pues se las estaremos enviando a todos ustedes. Claro, obviamente cada día el primer ministro se presenta todas las semanas, pero él simplemente, como lo hizo a un inicio acerca de cuándo vamos a abrir las fronteras, él solamente daba tal vez en el futuro, tal vez esto, tal vez lo otro. Igual lo ha hecho con las vacunas, de que tal vez va a hacer eso, tal vez va a hacer lo otro. Entonces, aún no es seguro, ¿sí? Cuando tan pronto tengamos información, nosotros la estaremos subiendo tanto en el YouTube, con Ivonne, hablando para ustedes, o con Astrid, hablando desde Chile, o podamos subirla a nuestro Facebook, etcétera. Entonces, síganos en nuestras redes porque seguro subimos todo aquí. Yo creo que aquí tenemos la última pregunta que dice, ¿cuándo puedo iniciar mi proceso de visado para estudiar inglés y llegar apenas abran las fronteras de Australia? Vale, pues básicamente el proceso lo puedes iniciar en cualquier momento.
Lo único que sería bueno recalcar aquí es que migración en realidad no está revisando visas de personas que están fuera que vengan a estudiar acá. Entonces, nosotros podemos hacer el proceso, podemos iniciar a hacerlo, por ejemplo, con tu aplicación a la escuela, la cual es gratuita, y lo que sí sería bueno es que veas qué es lo que te ofrecen, porque tanto Safe Queensland como QAT o ILSC, que son escuelas que son fuertes, o ALS, que es excelente también en este país, que tiene varias sedes en toda Australia, ellos te ofrecen diferentes cosas y eso solo lo puedes ver en tu carta de oferta. En esta carta de oferta es donde tú ves cuándo inician, cuándo terminas, cuándo tienes vacaciones, cuánto tienes que cancelar, cuándo tienes que hacerlo. Entonces, todas las reglas, toda la ley que tiene la escuela aquí en Australia, ahí está. Ahora, lo que sí necesitas es iniciar el proceso de búsqueda y saber qué es lo que en realidad necesitas y qué es en realidad lo que quieres hacer, cuál es tu objetivo. Porque creo que una de las cosas que nosotras hemos tratado de hacer en este último año es demostrarle a la gente que pueden empezar desde el inicio y saber qué es lo que tienen que hacer desde ese momento. Entonces, si tu plan es quedarte en este país, nosotros te vamos a guiar desde el inicio hasta el final. Porque nuestra compañía no solamente es de estudio, también tiene el departamento de migración con nuestros agentes, que en total son 5 agentes que tenemos con nosotros y cualquiera de ellos te puede ayudar. Entonces, no es que iniciamos el proceso de estudio contigo y en el momento que ya tengas que emigrar te decimos muchas gracias por participar con nosotros y puedes irte a buscar a otra persona. No, porque en ese caso sigues con nosotros, sigues con el caso con nosotros, tienes toda la información con nosotros, entonces no tienes que iniciar de nuevo con otra persona. Entonces, en ese aspecto yo creo que básicamente es eso. Sí, correcto. Súper valioso toda la información que dice Alejandra, eso es muy cierto, y como lo dice la diapositiva en algún punto, hay que tomar decisiones inteligentes desde el principio. Es importante con las aplicaciones saber de que hay 2 aplicaciones que se deben realizar durante todo este proceso. La primera es la aplicación a la escuela y la segunda y final es la aplicación a Migración Australia. Con todo lo que está pasando con el COVID, nuestra recomendación como agente es que solamente hagas la primera aplicación en caso que lo quieras hacer. Recomendamos no hacer aún la aplicación a migración hasta que no haya de pronto una fecha más correcta de cuándo se van a abrir las fronteras, que muy probablemente sea dentro de los próximos meses. Es como la manera de pronto más responsable por parte nuestra de poder guiarlos a ustedes. En este momento les podemos brindar información sobre escuelas, todas las que están mencionando. Alguien pregunta por ATC, también tenemos convenio con ATC, con la mayoría de ellas tenemos convenio con casi todas las escuelas, pero lo importante es que, como lo menciona Alejandra, empiecen y aprovechen este espacio y este tiempo para evaluar todas esas opciones que tienen de escuelas buenas, escuelas en el horario que ustedes necesitan y con el conocimiento que realmente ustedes necesitan. Vale, y creo que una última cosa antes de seguir, Tatiana nos dice si va a ser si es de conocimiento, si la vacuna va a ser un requisito de ingreso. Sí, es de conocimiento. Eso está en las fases, va a solicitarse, si no tienes la vacuna, te van a solicitar que hagas una cuarentena. Y esa cuarentena va a salir de tu bolsillo. Entonces no va a ser pagada por el gobierno ni nada por el estilo. Si tienes la vacuna, simplemente ingresas al país con normalidad. Si no la tienes, vas a tener que hacer ya sean 2 semanas o puede ser que reduzcan ese tiempo, aún no se sabe eso, pero vas a tener que hacer la cuarentena. Y creo que ya, gracias por enviarnos. En orden de ideas, el proceso de visado puede iniciar en noviembre, máximo febrero, hasta que la mayoría de la población esté vacunada. Sí, básicamente. Se puede iniciar el proceso de visado, pero eso no te recomiendo, como ya mencionábamos, no lo van a revisar todavía, no es prioridad por el momento. Prioridad. Sí, nuestra recomendación básicamente es pueden aplicar a las escuelas, pero aún no apliquen a migración. Exacto, ¿listo? Si tienen más preguntas y aún pues tal vez no las tienen ahorita y quizás mientras duermen se les ocurrió algo, les dejamos igual nuestro email, les dejamos nuestro WhatsApp, les dejamos todo para que ustedes nos dejen saber. Si ya han sido contactados por una de nosotras, perfecto, escriban a cada una de nosotras. Si aún no han sido contactados, escríbanos a nuestro email y nosotros pues nos
asignaremos a esta persona para poderle dar la mejor asesoría. Y por último, yo les quiero mostrar lo que es Safe Queensland. Safe Queensland es, como les explico, una de las más grandes aquí en Queensland. Es una entidad soportada por el gobierno y ellos están en diferentes partes de este estado. Entonces, les dejo aquí el video. Es súper rápido. Australia is an amazing place for international students to come and study. In 2020, Australia's quality of life was rated 4th on the world scale. With its safe, friendly and laid-back nature, excellent education system and high standard of living, there are many reasons why more international students are choosing Australia as their study destination. Queensland boasts incredible beaches, tropical islands, rainforests and over 200 national parks to explore. And with more than 50 campuses and over 180 programs on offer, TAFE Queensland students can choose to study in a regional, city or in a coastal setting. TAFE Queensland is one of the largest training providers in Australia and won Australia's International Training Provider of the Year for 2019. Our courses enable international students to fulfil their academic, personal and career ambitions. No matter what your study goals are, we can help you get there. Whether you want to improve your English language skills, develop your practical knowledge for industry or further your studies. Denme 2 segundos. Pues mira, básicamente lo que nos está hablando este video es de que TAFE Queensland en realidad es una de las instituciones más grandes que tiene Australia con respecto a vocacional. Ellos se encuentran en Queensland en 50 diferentes partes aquí en Queensland, ya sea aquí en la ciudad principal tenemos 3, en toda el área regional que son las ciudades más pequeñas alrededor de la playa, todo esto también tienen otras. Entonces ya depende de qué es lo que tú quieres o qué es lo que tú necesitas y podemos ir buscando diferentes opciones. Ellos no solamente te dan inglés, te dan también vocacionales y este es el campus aquí en Brisbane. Aquí en Brisbane es el principal y donde ustedes inician a estudiar el inglés. Básicamente lo que tienen en este es todo, absolutamente todo. Está súper cerca de la city, que es la mitad de la ciudad. Está súper cerca de todo lo que es el comercio, o sea, está todo. Este campus es uno de los mejores, pues tiene básicamente nursery, que es enfermería, tienen para estudiar cocina, tienen para estudiar personal trainer, que es gimnasio, el entrenador de gimnasio, tienen para estudiar todo lo que se refiere a carpintería. O sea, es una cosa súper grande, no es como una universidad, pero realmente parece, o sea, es enorme. Beauty Spa, si quieren aprender acerca de todo lo que son los masajes, de todo lo que es uñas y todo acerca de todo esto, también se lo da a ellos. Si quieres ser peluquera, etcétera, también te da esto. Obviamente, quiero que entiendan de que una de las cosas acerca de esto, no todas estas carreras te dan opciones a migrar, ¿sí? Estas son carreras que ellos deciden darlas porque hay mucha demanda, pero no todas te dan opción a migrar. Entonces ya si quieren saber acerca de migración, que si ya tienen una carrera y quieren saber si esa carrera les puede funcionar para acá este país, eso sí ya tendríamos que hablarlo personalmente porque cada uno tiene un caso diferente. El English Language Program. Listo. El English Language Program es uno de los mejores de aquí de este país. Yo creo que a veces yo converso con mis estudiantes y yo les digo, mira, el English Program aquí en TAFE Queensland es uno de los mejores. Ellos no solamente hacen de que no estés
siempre con la misma nacionalidad, pero también te hacen participar muchísimo alrededor del campus. Otra de las cosas que hacen ellos es que te permiten desarrollarte de otra forma. No solamente te enseñan el inglés para que puedas defenderte fuera de la clase, sino que también te enseñan el inglés para que inicies un proceso en caso de que quieras estudiar luego en la universidad. Entonces, ellos tienen desde inicio hasta el final. Empiezas con beginner, vas todo el campo hasta avanzado y de ahí inicias con IELTS, inicias con con Cambridge, tienes inglés para la universidad, etcétera. O sea, tienes toda una gama de diferentes programas de inglés a los cuales tú puedes obtener de acuerdo a tu objetivo. Entonces, puede ser una de las opciones. Es excelente el campus, a mí me encanta, creo que Ivonne también ha estado allí. Es súper, súper bonito, súper grande, tienes todo lo que necesitas para poder estudiar tranquilo. Y por último, quiero recordarles que por feria, pues nosotros estamos ahorita dándoles unos, obviamente, precios especiales, etcétera. Si ustedes quieren hablar con alguien de TAFE, básicamente lo pueden hacer. Nosotros tenemos personal que habla español y podemos hacer una cita exclusiva con ustedes. Muchas veces el estudiante piensa que nosotros como agencia estamos tratando de venderles algo. En realidad no es eso. Nosotros lo que necesitamos es que ustedes hagan un programa que les vaya a servir luego. Si ustedes no quieren hablar con nosotros porque tal vez creen que solamente les estamos vendiendo algo y quieren hablar directamente con el personal de la escuela, eso es posible. Si el personal de la escuela obviamente tiene alguien que habla español, perfecto. Nosotros lo hacemos, les enviamos con esta persona, ustedes hablan con ella acerca de sus objetivos, ellos les ayudan también a hacer lo mismo, que es lo que nosotros aprendemos de parte de ellos. Entonces, si ustedes quieren hablar con alguien de TAFE, déjenos saber de igual manera y nosotros podemos organizar eso con ellos. Los otros colegios también tienen algunos personales de inglés, en español, perdón, pero la mayoría habla ya inglés completamente. Entonces, si ya tienes el nivel y tal vez esa escuela no tiene alguien en español, también podemos ayudarte a traducir o etcétera, etcétera. ¿Por qué estamos hablando tanto de TAFE? Es porque lo tenemos de invitado en la feria y como les explico es uno de los mejores colegios que nosotros tenemos y pues simplemente quería dejarles saber esto. Si necesitan algo más, no sé si Ivonne quiere compartir algo más o Astrid y pues muchísimas gracias de parte mía. Disculpadme. Sí, realmente me gustaría invitarlos a que puedan considerar la aplicación, como bien les decía Ivonne, es el comienzo del proceso. Es el comienzo del proceso. Y si quieres puedes quitar nomás Ali la presentación para que ahí los chicos puedan conocernos también. ¿Qué pasa? Cuando comenzó la pandemia, los valores cayeron considerablemente. Y al caer considerablemente hace, obviamente, estoy tratando ahí de ponernos a todos en spot. Bueno, yo no me puedo poner, pero no importa, Alejandra a lo mejor me puede poner en spot. Es importante que puedan aplicar porque como los valores cayeron considerablemente, tan pronto nosotros o el gobierno de Australia en realidad diga que se abre la frontera, inmediatamente esos valores ya no van a existir. Y todos los valores que cayeron en un 30% van a volver a valores normales o probablemente incluso un poco más alto por la gran demanda que tenemos hoy de estudiantes que están fuera de Australia. Entonces, ¿qué necesitan para aplicar? Como Ivonne ya mencionó, solo su pasaporte. Es lo único necesario. Para la feria tenemos 2 institutos de inglés que son muy importantes y ya les mostramos TAFE, y el otro se escribe QAT, que si necesitan más información podemos enviarles el link también para que puedan evaluarlo, y si están interesados en otra ciudad pueden escribirnos a latin@soledo.net y les enviamos también la información que ustedes necesiten. Así que, no sé, Ivonne o Ale. Creo que algo que hay que recalcar ahorita es que no, el momento de hacer la aplicación a la escuela no quiere decir que tienen que pagar ya algo.
o sea, no es necesario ningún dinero. Lo único, como les vuelvo y les explicamos desde el inicio, este proceso se inicia en cualquier momento. O sea, ustedes lo pueden iniciar hoy, mañana, pasado, el próximo mes, no hay ningún problema. Pero no necesitan pagar nada. Solamente es para que ustedes vayan viendo qué opciones tienen en este país. O sea, qué opciones son las que tienen para poder iniciar ya. Y, por ejemplo, si ya empiezan a hablar con nosotras vamos a empezar ya con ustedes. Mira, necesitas preparar esto para el momento de la aplicación a la visa, que no va a ser pronto, pero la vas a necesitar. Y ponte, tal vez ahorita me dices, Alejandra, no tengo un trabajo, entonces tenemos que empezar a buscar uno. O Alejandra, mira, no tengo certificados laborales, los tengo que solicitar. Sí, los me tienes que solicitar. O tal vez mi empresa cerró, ¿cómo hago? Pues tenemos que buscar una manera de buscar este tipo de certificados para que ustedes estén listos para la aplicación a la visa. Entonces, mi recomendación sería empezar a hablar con cada una de nosotras para poder iniciar el proceso. Sí, allí solamente, perdón, Milena estaba preguntándonos sí. respecto a si esta aplicación con el pasaporte se mantienen los precios. Sí, Milena, y de hecho esa es una de las cosas por las cuales estamos recomendando hoy, lo antes posible, que ustedes soliciten su carta de aceptación. Una vez ustedes la tengan en la mano, ya ese valor queda congelado. Entonces, incluso si por ejemplo tú me dices, quiero hacerlo para abril del próximo año, y si aún la frontera no tiene novedades de que se abra, podemos mover la fecha, pero mantienes el mismo valor. Entonces, por eso es importante que su pasaporte está vigente, puedan hacerlo desde ya. Ivonne, dale. Sí, eso es importante tenerlo en cuenta, como ya lo han mencionado y remencionado, la aplicación a la escuela es un proceso gratuito, solo necesitamos el pasaporte para hacerlo. Efectivamente, la carta de oferta ya nos da como básicamente una idea de cuánto va a costar el proceso, de cómo va a ser. Hay algunos estudiantes que ya están avanzados un poco más en el proceso, porque básicamente la Confirmation of Enrollment o el COE es el documento que finalmente necesitamos para aplicar una visa en el momento que se vaya a utilizar. Y muchos estudiantes han decidido de pronto aprovechar esos precios de ahorita y llegar hasta ese punto. Entonces, como ya se los mencioné anteriormente, hay algunas escuelas que son pues de nuestra estricta recomendación con la que podemos hacer esto y obviamente ayudarlos a ustedes en el paso a paso para esta aplicación. Y otra pregunta que nos hacen recurrentemente es si es necesario pagar el curso o la mitad del curso antes de llegar a Australia. Y ese es un sí. Y les vamos a explicar por qué. Hay dos códigos que nosotros tenemos que ingresar, así como Ivonne mostró en la parte financiera, ¿cierto? Que tenemos que ingresar los datos. Hay dos códigos que tenemos que ingresar sí o sí. El primero es el Confirmation of Enrollment, que acaba de mencionar Ivonne, y te genera un código cuando tú tienes la matrícula. Ese código va en la visa. Y la otra es la póliza del seguro. Por lo tanto, las cotizaciones que nosotros les vamos a enviar, va a aparecer el valor del curso completo y la opción del 50 y 50, que es una opción que da obviamente el gobierno de Australia, y además el valor del seguro y el valor de la visa. ¿Ok? Entonces, si ustedes están pensando viajar en familia, también podemos enviarle una cotización para que lo revisen. Claro, una de las cosas que creo que cabe recalcar es que, por ejemplo, TAFE Queensland, que es una de las más fuertes de todas, ellos actualmente constan con un pago completamente diferente. Y ellos ya no están tomando solamente el 50%, que en ciertos casos pues es hablar de $2,500, hablemoslo así. Con TAFE Queensland, en cambio, ellos ya reducieron ese valor completamente, lo que ellos están solicitando es menos del 10%. Entonces, lo importante, chicos, es que nos den a conocer las intenciones de ustedes de poder hacer el proceso y ya nosotros internamente le podemos comentar cuáles son las opciones que hay. Que en ese momento puedo conseguir el COE por menos de lo que se conseguía hace año y medio, la respuesta es sí. Entonces, comuníquense con nosotros porque tenemos algunas escuelas escogidas por nosotros y que sabemos que son fuertes, con las que podemos hacer esta clase de proceso y con las que ustedes podrían conseguir su COE o Confirmation of Enrollment por menos valor de que el que se conseguía mucho antes. No sé si hay alguna otra pregunta o si quieren que hagan tal vez alguna otro en específico. Caso contrario, pues creo que terminamos. Sí, ahí ya nos han estado también escribiendo al WhatsApp, así que ya pronto, terminando acá, respondemos el WhatsApp también. Listo.
Creo que responder la última pregunta que Jason dice, ¿hasta cuándo iría la vigencia de precios dado que reunir los documentos requiere de tiempo? Pues mira, Jason, el momento que tú empiezas el proceso, cuando tú haces la aplicación a la escuela y te dan una carta de oferta, te dan un precio. Del momento de que te dan ese precio, al siguiente tú tienes que hacer ese mínimo pago y con eso tú congelas ese precio ya por los siguientes meses que haces tu proceso de visado. Entonces, no es que se elimine ese precio o de repente un mes luego ya te cambian el precio para nada. Ellos te mantienen totalmente eso. ¿Qué rango de precios tienen los cursos? Uy, no. De esos hay, pero de los muy, muy acá y de los muy, muy acá. Sí, depende mucho de la ciudad, de la escuela, de la jornada educativa que escojas. Sin embargo, pues no es un secreto en este momento que por COVID los precios han bajado considerablemente y pues esa es la oportunidad que muchos estudiantes han estado aprovechando. Un ejemplo, hagamos un ejemplo así muy general. Una escuela en Brisbane, por ejemplo, para un curso de 24 semanas, porque también de eso depende el precio, cuánto inglés necesitas. Pero si lo hacemos con un curso de 24 semanas, que son más o menos 6 meses, te daría aproximadamente 7, 8 meses de visa. En este momento, precios COVID, por decirlo de alguna manera, el curso sale alrededor de $4,000. Obviamente, si aplicamos en este momento, tenemos la oferta y logramos congelar el precio, podemos tener ese precio. Ahora, es importante tener en cuenta, como lo mencionó Alejandra, las escuelas constantemente están cambiando de precios. Ese es el precio que hay hoy. No sabemos en una semana si va a cambiar, o en 2 meses, o en 3 meses, o el próximo año. Pero en este momento, ese es el valor aproximado. Exacto. ¿Qué opción Nos puedes? saltamos una pregunta acá arriba, una de Jennifer, que dice si acaso el valor del curso es el mismo si se aplica en pareja. Si van a aplicar ambos, el valor que cambia es el valor de la visa y el valor del seguro, ¿ya? Y el valor del curso es uno solo, así que no te preocupes por eso. Obviamente eso depende de que si vienen a estudiar los dos o vienen solo a estudiar uno, ¿no? Exacto. Si vienen a estudiar los dos, pues te multiplica por 2 todo. Los dos bajo una visa o los dos por separado. Exacto. Entonces, los dos bajo una visa, uno solo viene a estudiar y el otro viene de acompañante. Ahí sí es solamente visa y seguro, como le indicaba Astrid, el extra. En lo demás, pues no. Mili nos dice, ¿qué opción puede tener una persona que ya ha estado en Australia y que quiere regresar después de 2 años? Depende de tu caso, Mili. Si tú acá estuviste estudiando inglés y nada más que inglés, y depende a qué nivel tú llegaste, pues perfecto, tendríamos que ver qué opciones tienes. O si ya estuviste acá y estudiaste tal vez ya algún vocacional, es otro caso completamente. Si la visa cumplió todas sus condiciones durante el tiempo que estuviste acá, si no tuviste ningún problema con migración, pues definitivamente, como lo dice Alejandra, hay que revisar caso a caso y determinar qué opción sería la mejor para ti para poder volver. Sí, exacto. Entonces, básicamente eso, contáctanos, no sé con quién estás, pero pues tan pronto ya terminemos todo esto, vamos a ver cada uno de ustedes y nos estaremos contactando para irles caso a caso, porque una cosa es ahorita darles información en general, pero otra es muy diferente. Por ejemplo, por ahí vi que se conectó una familia, la familia Castillo Romero. Si ustedes ya necesitan, piensan venir en familia con sus hijos, etcétera, y es otra cosa completamente diferente. Tenemos que ver costos de escuelas para los niños y los niños ya están en edad escolar. Tenemos que ver costos de visa para tanto tu pareja como el de los niños, que son completamente diferentes. ¿Cómo migración ve esto? ¿Cuál es el mejor caso para que esta visa sea aceptada y no nos la nieguen? O sea, nosotros tenemos que ir viendo cada uno por ustedes. Entonces, si Katy, por ejemplo, me dice, Alejandra, quiero estudiar un máster, es otra cosa diferente. Si otro me dice, mira, recién acabo de terminar el colegio y quiero ir a estudiar el bachelor en Australia, es otra cosa completamente diferente. Entonces, creo que caso a caso va cada uno de ustedes y escríbanos, cuéntenos cuál es el caso de ustedes y pues con gusto, con la mejor manera trataremos de apoyar. ¿Listo? Yo creo que ya no hay más preguntas. Pues yo creo que dejemos igual la última diapositiva donde está el número de WhatsApp y el correo electrónico.
Pues algunos de ustedes ya tienen nuestros WhatsApp personales, pero pues aquí se pueden comunicar con el equipo y una de nosotras se colocará en contacto con ustedes. Para todas las personas que estén interesadas en aplicar o en que revisemos su caso de manera puntual, se pueden comunicar al correo electrónico latin@soledu.net o a este número de WhatsApp, ahí para llamadas telefónicas o textos. Sí, ya hemos estado recibiendo algunos mensajes al WhatsApp, así que Perfecto. tan pronto como terminemos vamos a responder. Empezarlo, sí. Obviamente, creo que una de las cosas que sí toca recalcar es que tal vez por tanta gente que va a escribir, nos demoremos un poquito en responderles, pero pues también podemos hacer algo así, hacer un Zoom meeting con ustedes y pues hacer una hora de consulta si es que es lo necesario. Entonces, déjennos saber. ¿Listo? Muchas gracias acá Muchas gracias a todos. desde Brisbane, encerrados en casa. Y desde Chile Gracias por también. conectarse, chicos. Listo, chao, gracias. Chao a todos.